Hola, un saludo para todos los líderes que pueden conectarse en este tiempo para prepararnos para dar la palabra en nuestras células. Y pedimos al Señor que nos hable, pedimos al Espíritu Santo que traiga revelación para impulsarnos para hacer la obra que Él tiene para nosotros. El tema para esta semana se encuentra en San Marcos capítulo 6, del versículo 7 al versículo 13. Marcos 6, del 7 al 13, voy a dar lectura, dice así: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El tema es enviados con poder y autoridad. Esa es la enseñanza para esta semana. Vimos que es necesario pedirle a Dios que nos dé compasión por aquellos que están perdidos. Si no podemos verlos, si no podemos mirar la necesidad, si no podemos sentir el dolor, si no podemos sentir en nosotros esa carga por la salvación de ellos, entonces vamos a permanecer indiferentes. Por eso el primer paso para poder recoger la cosecha es pedirle a Dios que nos dé compasión, que nos dé amor. Y una vez que tengamos esa compasión, vamos a ser movidos y vamos entonces a comprometernos, vamos a tomar la decisión de rescatar a los perdidos. Al realizar esta tarea, no vamos a ir solos. Cuando tú ya sientes esa compasión y dices: yo quiero ir a predicar, yo quiero llevar el mensaje del reino de Dios a los que están sufriendo, no vas a ir solo. Dios va con nosotros y Él nos respalda. De ahí el tema de esta semana: enviados con poder y autoridad. Y lo primero que quiero compartir está en el versículo 7 y dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando somos enviados por Dios, lo primero que Él hace es darnos su poder para que podamos realizar la obra. Nadie va a poder hacer la obra de Dios si no tiene su poder y su autoridad, si no tiene el respaldo de Dios. Lo primero que señala ahí es que dice que llamó a 12 personas. Así que Dios nos llama, Dios nos invita, Dios nos convoca para ser participantes, para unirnos con Él en la tarea de alcanzar a los perdidos. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces ese llamado es una invitación, es Jesús tocando la puerta de tu corazón, es decirte: ¿quieres unirte conmigo en la tarea de rescatar a los perdidos? ¿Quieres aceptar mi invitación de ir y llevar mi palabra a los que están sufriendo? Mire lo que dice Mateo capítulo 4, del 18 al 22. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.
Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces vemos que Dios nos llama, Dios nos invita, Dios nos convoca a poder enlistarnos en su ejército, en poder responder a su llamado de ser los que vamos a ir a recoger la cosecha. Entonces es una invitación que nos hace y nosotros tenemos que dar una respuesta. Como cuando le dijo al profeta Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir por nosotros? Y el profeta dijo: yo quiero ir, heme aquí, envíame a mí. Y creo que es el primer paso para nosotros, es decirle: aquí estoy, Señor, yo quiero ser un obrero, yo quiero trabajar contigo, yo quiero servir en tu reino. Y esa es una determinación que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Y dice la palabra que una vez que los llamó, dice que los envió, ¿verdad? Es lo que dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Esa palabra enviar, bueno, antes decirles que cuando Él te llama para hacer una tarea específica, ¿verdad? Él te define la tarea. Él no nada más te llama y dice: oye, sígueme. ¿Y para qué? Como vimos en el pasaje de Mateo, dice: yo les voy a hacer pescadores de hombres. Mire lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Dice así: Pablo está relatando el llamamiento que Jesús le hace en el camino a Damasco. Y dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjese cómo Dios le llama a Pablo y le describe la tarea. Él no nada más dice: hijo, yo te llamo. ¿Y para qué, Señor? No dice, le dice: yo quiero decirte para qué te estoy llamando. Yo te estoy llamando para que tú puedas ir a predicarle a los gentiles, para que abra sus ojos espirituales, para que dejen las tinieblas y vayan a la luz, para que sean libres del poder del diablo y entren al reino de Dios, para que reciban por la fe el perdón de pecados y la herencia al ser santificado. Entonces Dios nos llama y nos define la tarea. Él nos dice cuál es el propósito, cuál es la misión que tú y yo tenemos que cumplir. Entonces Él nos llama, nos describe la tarea que tenemos por delante y nos da la autoridad para realizar esa tarea. La palabra autoridad quiere decir el derecho, la facultad, la capacidad o el poder gubernamental, ¿verdad? Entonces esa palabra autoridad es poderosa. Vuelvo a repetir, autoridad quiere decir el derecho legal, la facultad, la capacidad y el poder gubernamental para hacer lo que Dios te pide que hagas. Y vamos a ver un ejemplo positivo y un ejemplo negativo de autoridad. El primer ejemplo está en Lucas capítulo 10, del 17 al 20, cuando Jesús llama a los 70, los envía de dos en dos para llevar el reino de los cielos. Y dice Lucas 10, 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo les doy potestad de poder o autoridad, de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, cuando los discípulos reciben la autoridad, ellos son enviados a la tarea de predicar,
Y dice, ellos regresan felices y le dicen, Señor, cuando nosotros le ordenamos a los demonios que salgan, ellos obedecen, ellos siguen los mandatos que le damos, ellos se sujetan a la autoridad que tú nos has dado. Ellos estaban felices por eso. Y Jesús le recalca, le dice, mire, para ir a predicar, para ir a llevar mi palabra, yo les he dado autoridad sobre toda la fuerza del enemigo. Yo les he dado mi poder para que ustedes puedan echar fuera al enemigo. Dice, nada les podrá dañar, nada les podrá derrotar. Tienen mi respaldo, tienen mi cobertura, tienen mi poder. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos envía, quizá tú digas en este momento, pero es que yo no estoy preparado, es que ¿qué voy a decir? ¿Y qué tal si hay un enfermo? ¿Qué voy a hacer? Yo no soy o sea, hay muchas cosas que pueden venir por tu cabeza, ¿verdad? Pero quiero que entiendas, cuando Dios te llama, Él te explica la tarea que quiere que realices y entonces te da su autoridad. Tú no vas a ir en tus fuerzas, tú no vas a ir en tu sabiduría, tú no vas a ir con tus propios recursos, tú vas en el nombre, con la autoridad que Él te ha delegado. Y es algo poderoso. Y como los discípulos comprobaron, aún las fuerzas de las tinieblas les obedecían, se sujetaban a lo que ellos le decían porque reconocían que la autoridad de Dios estaba sobre ellos. Ahora quiero darles un ejemplo negativo y ese está en Hechos capítulo 19, del versículo 13 al versículo 16. Hechos 19:13 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué tremendo es este ejemplo, esta historia, ¿verdad? Porque recuerde, cuando Dios te llama y te define la tarea, Él te da la autoridad, el poder. Y su poder te respalda. Y los demonios reconocen el poder que Dios ha delegado en los que Él envía. Pero en el caso de estos hombres, de estos 7 hombres, ellos no habían sido llamados por Dios. Ellos no habían sido enviados por Dios. Ellos solamente copiaron, vieron lo que Pablo hacía y ellos copiaron eso. Ellos pensaron que era como un ritual mágico, ¿verdad? Que solo con mencionar el nombre de Jesús, el que predica Pablo, los demonios le iban a obedecer. Y entonces es interesante que cuando ellos empiezan a ordenarle a los demonios que salgan, a ordenarle que dejen la vida de esa persona, el demonio le contesta y le dice, yo reconozco la autoridad de Jesús, sé quién es Jesús. El diablo sabe la autoridad y reconoce y obedece la autoridad de Jesús. Dice, sé quién es Pablo. Él sabía que Pablo había sido llamado y había sido enviado con el poder de Dios para predicar la palabra. Dice, yo sé quiénes son ellos, yo respeto la autoridad que ellos tienen. Dice, pero ustedes, ¿quién les llamó? ¿Quién les envió? Ustedes no tienen la autoridad para venir a decirme, a darme órdenes. Y entonces dice que ese hombre, bueno, ese demonio realmente usó al hombre para atacarlos, para lastimarlos y para avergonzarlos de una manera pública. Entonces, el punto acá es resaltar, cuando Dios te invita y tú dices, heme aquí, yo quiero, Señor, cuenta conmigo, sin importar que no sepas muchas cosas, pero dices, aquí estoy, Señor, usa mi vida. Entonces Dios te da su autoridad. Tú no vas a ir solo, tú no vas a ir en tus fuerzas. El poder, la autoridad de Dios te va a respaldar y aún el enemigo reconocerá
la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Entonces, cuando somos enviados por Dios, recibimos esa autoridad para realizar la obra que Él nos ha pedido. Ahora quiero leer el versículo 8 al versículo 10. Dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Lo segundo es que al hacer la obra de Dios, debemos aprender a depender, a confiar completamente en Dios. Quizá ustedes se pregunten, ¿por qué Jesús les dice eso? ¿Por qué les dice que no lleven dinero? ¿Por qué les dice que no lleven ropa extra? ¿Por qué les dice que no lleven cosas necesarias para vivir? Y entonces la respuesta es porque Jesús quería dejarles en claro algo, no solo a ellos, a nosotros. Si nosotros vamos a hacer la obra de Dios, no podemos confiar en nuestros recursos. No podemos confiar en nuestra capacidad. No podemos confiar en nuestra fuerza. Dice Jesús les estaba enseñando algo. Dice: si van a hacer mi obra, tienen que confiar en mí. Tienen que depender de mí. Mire, yo quiero poner ejemplos de este principio. Muchas veces nosotros no tomamos la decisión de responder al llamado de Dios, porque a veces decimos: es que si yo acepto llevar el evangelio a los perdidos, voy a necesitar recursos y no tengo. Al contrario, tengo deudas, y si hay que ir a visitar a alguien, y si hay que ir a orar por alguien, y voy a tener que usar recursos y no cuento. O sea, si tú empiezas a ver lo que no tienes, es que yo quisiera participar, pero eso, y empiezas, es que no tengo esto, me falta esto, no, carezco de tal cosa, tengo tal necesidad. Lo que Jesús nos dice acá en este segundo punto es: si tú quieres hacer mi obra, yo te voy a dar mi autoridad, pero lo segundo que te digo es: tienes que confiar en mí. Yo te voy a proveer. Yo voy a suplir lo que te haga falta para que tú puedas cumplir el trabajo que yo te estoy mandando. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, del 31 al 33. Dice: no os afanéis, o sea, no te preocupes, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, del alimento, del vestido, del calzado. Dice: mas buscad primeramente, o sea, pon en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles son todas? El alimento, el calzado, el vestido, el techo, etcétera, les serán añadidas. Esa es la promesa de Dios. Mira, si tú aceptas el llamado que Dios te hace, si tú tomas la decisión de obedecer, el ser enviado a predicar la palabra, tienes que entender eso. Dios va a proveer, Dios va a suplir, Dios va a mover los recursos, Dios va a mover las personas, Dios va a mover los medios para que tú puedas llevar a cabo la tarea que Él te ha puesto por delante. No dejes que la duda entre en tu corazón. No pienses: ¿y qué tal si hay una persona que vive hasta el otro extremo de la ciudad y yo no tengo el dinero? Yo quiero compartirte algo. Cuando empecé mi ministerio, cuando empezamos el ministerio, nuestra situación financiera era muy limitada, la verdad, muy limitada. Y bueno, yo tenía que hacer las visitas caminando, porque no tenía muchas, o sea,
poco recurso que teníamos era para lo básico, para la comida. Entonces yo pensaba, si yo agarro un camión, si yo agarro un taxi para ir a visitar a las personas, ese dinero me hace falta para la comida. Entonces yo decidí a caminar, ¿verdad? Yo decidí a caminar y yo caminaba muchísimo, caminaba a distancias muy largas, ¿eh? Después, un día yo recuerdo que yo venía bajo el sol ahí, caminando, yendo para la casa, y entonces una hermana me vio pasar por allá por la calle y me llamó: pastor, sí, dígame. Y me dice: ¿quiere un poco de refresco? Veo que está acalorado. Sí. Y me dijo: ¿de dónde fue? Le dije: es que fui a hacer una visita en tal lugar. Y me dice: es muy lejos y se va caminando. Sí, le digo: sí. Y me dice ella: mire, mi hijo tiene una bicicleta ya que no usa. Él la tiene ahí arrumbada. Y el otro día le dije: hijo, ¿qué vas a hacer con la bicicleta? Se está echando a perder. Y me dijo: mamá, yo ya no la necesito, yo ya no la quiero, ya tengo mi carro. Ve a quién se la regalas. Y ella me dijo a mí: pastor, quisiera la bicicleta para que pueda transportarse en ella. Claro, así que ya dejé de caminar y andaba en mi bicicleta. Ese era mi medio de transporte para ir a visitar. Ahora Dios me ha dado un vehículo y puedo moverme sin sudar, sin sufrir. Pero el punto que yo quiero destacarte es que cuando tú te mueves a obedecer a Dios, cuando tú le crees, Dios va a proveer, Dios va a suplir. No se trata de que tú tengas que endeudarte para obedecer a Dios. No se trata de que tengas que pedir un préstamo para poder hacer la obra de Dios. No, eso sería un error, eso sería terrible que tú creas eso. Dios, cuando te comisiona, te da la autoridad, pero también te va a dar los recursos. Quiero darles un ejemplo bíblico. Primero de Reyes, capítulo 17, del 2 al 8. Primer libro de Reyes, capítulo 17, del 2 al 8. Dice así. Está hablando del profeta Elías cuando iba a venir la época de crisis, de sequía. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hasta ahí voy a detener la lectura. Pero el punto acá es señalarles: cuando Dios te envía a hacer una tarea, cuando Dios te manda a predicar la palabra, a llevar su reino, Él no solo te va a dar su autoridad y poder, sino también, como dice acá, fíjense cómo le dice Dios al profeta: yo he mandado, le he dado una orden a los cuervos que te alimenten. Y por mucho tiempo yo, cuando leí esta historia, me preguntaba: ¿de dónde agarraban los cuervos el pan y la carne? Porque dice la Biblia que en la mañana le llevaban pan y carne, y en la tarde le llevaban pan y carne. Entonces, el primer milagro era que ¿de dónde sacaban los cuervos el pan y la carne? Y el segundo milagro es que no se lo comían, ¿verdad? Porque los cuervos, si llegan a conseguir un pedazo de pan o de carne, no lo van a llevar a alguien. Pero fíjense cómo aún las aves obedecían el mandato de Dios para proveerle a su siervo. No fue años después que fuimos a un encuentro en matrimonios a la Riviera Maya, cuando pude ver cómo es que Dios le proveía al profeta del pan y la carne. Yo fui testigo allí en esos restaurantes donde son buffets, donde uno puede tomar lo que quiera, y las mesas están llenas de todo tipo de alimentos. Yo me di cuenta que las aves
entraban y agarraban frutas, agarraban pan, agarraban lo que había ahí, ellos agarraban y se iban y venían y aún ahora, si tú quizá vas allá te darás cuenta como. Entonces yo pienso que las aves, los cuervos llegaban al palacio del rey y agarraban el pan de ahí de la cocina del rey, agarraban la carne que había para el rey y se lo llevaban al profeta. Entonces, pero Dios le suplió. Cuando se secó el agua del arroyo, entonces Dios le dice, ahora vete a Sarepta, y le dice lo mismo, yo he mandado a una mujer viuda que te dé de comer, que te alimente todo el tiempo que sea necesario. Entonces, cuando tú obedeces, aceptas el llamado, cuando tú eres enviado con poder y autoridad, tú tienes que aprender a depender de Dios. Tú tienes que aprender a confiar que el que te llamó, que el que te envió, también te va a proveer. Te vuelvo a repetir, Dios no quiere que le quites la comida a tu familia para agarrar un taxi e ir a predicar el evangelio. Él no quiere eso. Dios no quiere que tú vayas a pedir un préstamo para comprarte un vehículo para que puedas ir a predicar el evangelio. Él no quiere eso. Yo quiero que entiendas esto. Lo que Dios desea, lo que Dios anhela es que tú aceptes la invitación, que tú respondas a su llamado y que tú aprendas a confiar. Yo sé que algunos de ustedes invierten sus recursos para predicar la palabra, pero quiero que sepan algo. El Dios que les llamó, el Dios que les envió con poder, es el mismo Dios que le da la promesa. Si buscas primero mi reino y mi justicia, todo lo demás, todo lo que necesites, todo lo que te haga falta, Dios te lo añadirá, Dios te lo proveerá, Dios te va a dar las herramientas, te va a dar los medios, te va a dar los recursos para que tú puedas hacer la obra que Él ha puesto en tus manos. ¿Sí? Él es el dueño de la obra y Él es el que te va a dar los medios para que tú puedas hacer la obra. Así que recuerda que todo lo que tú hagas para Dios, todo, tendrá una recompensa, tendrá un fruto. Mire lo que dice Primera Corintios, 15:58, primer libro de Corintios, 15:58, nueva versión internacional. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresen siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? O sea que lo que tú haces para Dios va a dar un fruto, va a dar un resultado. Dios va a recompensar tu trabajo en su reino. Lo tercero que quiero señalar está en el versículo 11. Dice, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ser enviados por Dios no significa que todos van a recibir nuestro mensaje. Y eso Jesús lo deja muy claro, ¿verdad? Él te da su poder, Él te da su autoridad, Él te da los recursos para que tú puedas hacer la obra que te he comentado, pero no significa que todos te van a recibir con los brazos abiertos. No significa que todos van a escuchar con agrado tu mensaje. Cuando llevemos el mensaje del reino de Dios, vamos a enfrentar oposición. En algunos casos vamos a enfrentar persecución. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, del 16 al 20. Mateo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla
en vosotros. Jesús le dice, mire, van a ser enviados como ovejas en medio de lobos. Va a haber personas que les ataquen, va a haber personas que hablen mal de usted, va a haber personas que le critiquen, va a haber personas que rechacen el evangelio, va a haber personas que hablen mal de ustedes. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Así como muchos van a creer y muchos van a abrir su corazón, también algunos van a oponerse, algunos van a atacarnos. Estos padecimientos, este sufrimiento por Cristo es señal de que estamos predicando el reino de Dios. O sea, en vez de entristecerte, en vez de decir, ya no voy a seguir predicando porque luego me hablan mal, ya no voy a compartir el mensaje porque se burlan, en vez de pensar de esa manera, tienes que entender cuando esos ataques lleguen, es señal de que tú estás haciendo el trabajo, de que tú estás haciendo la obra. Preocúpate si todos hablan bien de ti. Preocúpate si nadie te critica, si nadie se expresa mal de ti. Es una señal preocupante. Quiere decir que no estás predicando el evangelio. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 del 12 al 14 en la Nueva Versión Internacional. Primera de Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre usted. Qué tremenda palabra, ¿eh? Me gozo, me alegro al leerla. Porque muchos cuando salen a predicar, a compartir y los rechazan y los burlan y no los reciben, como que ya se agachan, ya se ponen tristes, se afligen. Pero el apóstol Pedro dice, ¿por qué se extrañan que pase eso? Al contrario, son dichosos. Alégrense que eso suceda. Quiere decir que el Espíritu Santo está en ustedes. Quiere decir que están haciendo el trabajo que Dios les encomendó. Pero si uno no predica, nadie va a hablar mal de ti. Nadie, todo va a decir, ay, qué buen portado es mi vecino. Ay, ese compañero de trabajo, ay, buena gente. No dice nada, no se mete con nadie. No, tú necesitas hablar la palabra. Y si viene la oposición, si viene la crítica, alégrate. En vez de entristecerte, dice, Señor, gracias porque puedo padecer por causa de tu nombre. Gracias porque me hablan mal, porque estoy predicando tu palabra. Soy dichoso de poder participar en los sufrimientos de tu reino. Mire lo que le dice Dios a Pablo en Hechos capítulo 9, 15 al 16. Dice así: el Señor le dijo, cuando está hablando a Ananías para que vaya a orar por Pablo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. Es motivo de gozo, de dicha. Es bienaventuranza que si tú por predicar la palabra, por llevar el mensaje, por anunciar las buenas nuevas, te atacan, eres bienaventurado. En vez de entristecerte, da gloria a Dios porque se te considera digno de padecer por causa de Cristo. Entonces, en vez de entristecerte, gózate en el Señor. Así que estos padecimientos es señal de que estamos predicando. Y lo cuarto, lo último que quiero compartir está en el versículo 12 y 13. Dice así: y saliendo, predicaban para que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Somos enviados a predicar, a sanar enfermos y a liberar a los cautivos. Eso ya lo hablamos la semana pasada. Esto solo es como un recordatorio. No voy a ahondar en este cuarto punto porque ya lo tratamos más a fondo. Recuerde que la tarea, como lo hizo Jesús, era predicar, enseñar,
sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados, de la demostración del poder de Dios. Así que nuestra tarea es ir, es predicar. Quizá tú me digas, pero pastor, es que ahorita no podemos andar en las casas, no podemos ir a los parques, al malecón a predicar. Bueno, pero puedes hacerlo a través de las redes sociales, ¿verdad? Tú tienes en tu mano un dispositivo que tú puedes empezar a compartir la palabra, a compartir el mensaje, a predicar la buena nueva usando las redes sociales. Entonces tienes una ventana de oportunidad inmensa para predicarle a muchas personas. No debemos ser pasivos, es tiempo de ir, de predicar, de anunciar el evangelio del reino. Invitar a la gente que se arrepienta, que se vuelva a Dios, que entregue su corazón a Jesús, que busque el perdón y la salvación que Cristo ofrece, y orar por sus necesidades. Si hay enfermos, declarar el milagro de sanidad. Si hay personas que están padeciendo opresión espiritual, ordenar a los espíritus malos que los dejen, que se alejen, que los suelten en el nombre de Jesús. Recuerde que Dios nos ha dado autoridad. Recuerde que esos milagros, esas señales sobrenaturales es la validación del mensaje que estamos predicando. En ese tiempo no es solo hablar, sino es declarar la palabra, y eso aún lo puede hacer en una videollamada, en una llamada telefónica. O sea, si hoy los tiempos no le permite ir a una casa, pero usted puede decir, voy a hacer una videollamada, quiero que le pongas el teléfono, quiero que reciba la palabra, y entonces tú abres tu boca y empiezas a declarar la palabra, soltar el poder de Dios que está en ti, para ordenar con autoridad, para que la enfermedad, para que los espíritus malos suelten a esa persona que cree en Jesucristo, que entregue su vida a Jesús, y los milagros serán la prueba de que Jesús está vivo, de que Jesús es poderoso y de que Jesús es la solución a la necesidad de la humanidad. Así que somos llamados a ir a predicar, a sanar y a liberar a los que están padeciendo. Y quiero terminar con una invitación de parte de Dios. Hoy Dios nos llama, nos invita a llevar su palabra. Te pregunta, ¿aceptarás esta invitación? ¿Estarás dispuesto a decir, sí, Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, Señor, envíame a mí? ¿Estás dispuesto a involucrarte en su obra, a comprometerte? No es tiempo para la pasividad, no es tiempo para seguir fríos. Como líderes, estoy hablando a los líderes, hoy es tiempo de dar un paso al frente y decir, Señor, quiero cumplir con mi llamado, quiero ser obediente al llamado que tú has hecho para mi vida. Y si tú no lo has estado haciendo, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de decirle al Señor que nos perdone por no estar involucrados en el llamado. Si tú has permitido que otras cosas te distraigan, si tú has permitido que las necesidades que tienes te roben todo el tiempo que debes de ocupar para Dios, es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de decirle, Señor, yo acepto tu invitación, yo me involucraré para predicar tu reino. Recuerda que Él te da autoridad. Y recuerda que Él te dará todo lo que necesites. Si buscas su reino y su justicia, todo lo demás, lo que tú no has podido lograr, lo que tú no has podido solucionar, las cosas que a tu familia le hace falta, si tú te involucras en predicar el reino de Dios, Dios te añadirá, Dios te dará de una manera sobrenatural todo lo demás. Así que movámonos con fe. Vayamos a llevar la palabra, usemos la autoridad que hemos recibido y veremos la recompensa. Es tiempo de sanar a los enfermos, de liberar a los caídos, de liberar a los endemoniados, de restaurar a los caídos. Dios está con nosotros, líder, Dios está con nosotros. Es tiempo de
cumplir el llamado. Dios nos envía hoy. Quiero que te pongas de pie allá en tu casa. Si tú estás dispuesto de recoger la cosecha, ponte de pie. Quiero que levantes tu mano derecha y voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú declaras la palabra rema de Hechos capítulo 9, 15 y 16. Tú eres un instrumento escogido por Dios. Dios te ha llamado para que lleves su nombre a mucha gente, para que tú lleves la palabra a muchos lugares donde el Señor te abrirá puertas para revelar la gloria de Cristo a aquellos que están en la oscuridad. Yo declaro que la unción del Espíritu Santo te respalda con sanidades, con prodigios, con milagros. Yo declaro que todos los recursos que sean necesarios, la mano de Dios se mueve a tu favor para proveer, para suplir, para que no haya nada que te detenga, para que no haya nada que te impida cumplir con la tarea, cumplir con el llamado que Dios te ha encomendado. Y Padre, todo temor que hay en su corazón es atado, es desarraigado en el nombre de Jesús. Toda timidez, toda vacilación es quitada de su vida. Y hoy, Padre, nace la fe en cada uno de ellos. Hoy nace esa valentía, ese atrevimiento para levantarse y usar la autoridad que tú nos has dado. Yo declaro que usarás su vida para liberar a los cautivos, que usarás sus manos para sanar a los enfermos, que usarás sus palabras para traer restauración a mucha gente que lo necesita. Yo declaro que este es el año que recoger la cosecha y que tu ministerio crecerá. Muchas personas serán añadidas a tu célula, tu red aumentará, tu red crecerá. Tú verás los frutos, tú verás la multiplicación que Dios te da en esta hora. Recibe la bendición y ve y cumple con el llamado, cumple con el ministerio que Dios te ha encomendado. Recibe la palabra, recibe la bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que es tiempo de predicar. Quiero decirles que ya vamos a abrir las inscripciones para Universidad de la Vida. Así que si tiene personas nuevas que ya recibieron a Cristo, si tiene personas que se habían retirado y que ahora están regresando, si tiene personas que han estado frías, que han estado decaídas, bueno, es la oportunidad para inscribirlos a la Universidad de la Vida. La manera de inscribirse a la Universidad de la Vida es comprando su libro de la Universidad de la Vida. Así que el domingo ya pueden pasar a comprar su libro, los que van a participar. La Universidad de la Vida la vamos a dar en línea. Entonces ya les daremos bien toda la información, pero ya están abiertas las inscripciones. Así que a partir del domingo usted ya puede empezar a anunciar, ya puede empezar a invitar, ya puede empezar a decirle a las personas que se acerquen, que vayan a comprar su libro o a apartar su libro para que ya queden registrados para participar de la Universidad de la Vida. Les recuerdo que este sábado es la cuarta semana de las primicias y díganle a sus discípulos, a los que les toca esta semana, que sean puntuales para que podamos atenderles sin ningún problema. Así que, por favor, les recuerdo la célula de los niños, les recuerdo la célula de los jóvenes. Es importante participar, es importante seguir alimentándonos con la palabra de Dios. Les pido que inviten a otras personas a conectarse a su célula. Si no lo hace presencial, lo hace en línea, que se conecte. Si lo hace presencial, invítelo. Es tiempo de recoger la cosecha. Créale al Señor, muévase en fe. Recuerde que la fe obra, la fe se mueve y es importante que eso pueda realizar. Así que cuídense mucho, sigan guardando la norma de sanidad, protéjase usted, proteja a su familia. No tenga temor, sea sabio, sea prudente. Ese es el consejo que le damos. Les amamos, les bendecimos y nos vemos el domingo en el culto 10 de la mañana, 6 de la tarde y el culto en línea las 6 de la tarde. Saludos a todos.